Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes todavía. Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo acto, a esta conferencia. Una pequeña introducción de quién es Brahma Kumaris. Somos una asociación espiritual mundial. Es originaria de India, está implementada en unos 110 países, diferentes sedes en cada país. Una de ellas está aquí en Málaga. Y ofrecemos una variedad de programas educativos, cursos, seminarios. Algunos, creo que muchos de vosotros ya nos conocéis. No me voy a extender mucho más en la presentación. Si quisierais recibir información podéis recogerla en la mesita de la entrada, con un tríptico y con más información detallada de lo que es la asociación. Y también una pequeña introducción al ponente de hoy. Hoy nos acompaña Ramón. Él es mediador y coach. Es meditador también, esa es su principal fortaleza. Es mediador y coach, formador en el área de desarrollo personal y habilidades directivas, y es profesor de meditación Raja Yoga, con unos 26 años de experiencia. Así que hoy podemos aprovechar su larga experiencia y disfrutar de lo que él va a compartir hoy con nosotros, que seguro es de utilidad para todos nosotros. Así que sin más, dejo con Ramón Ribalta. Bueno, gracias Manuel por la presentación y como siempre muy contento de volver por estas tierras de Málaga, de las que siempre pues guardo un muy grato recuerdo. Y pasé una etapa de mi vida aquí, que viví unos años y fueron unos años muy agradables, ¿no? Es como una tierra de mucha luz, ¿no? En realidad, ya que hoy hablamos también del tema de la luz, ¿no? Como la luz es fuente de vida y es fuente de alegría, ¿no? Así que por favor, si sois tan amables de los móviles, apagarlos o dejarlos en modo avión, ¿no? Nuestros juguetes tecnológicos. Y bueno, pues a compartir algunas reflexiones sobre este tema de hoy, sobre también mi propia experiencia, mi propio viaje personal. Pero antes, bueno, nosotros en Brahma Kumaris tenemos la práctica de generar siempre momentos de reflexión y de silencio, porque de los temas que hablamos, pues una cosa es hablar desde la razón, desde los conceptos, desde las ideas, y luego es llevarlo también a la experimentación, al corazón, ¿no? Entonces para ello pues yo creo que es necesario a veces también pues momentos de pausa, momentos de silencio y de reflexión, y eso nos ayuda a integrar, ¿no? A integrar estos conceptos, estas ideas en una experiencia y una vivencia. Si os parece, pues empezamos un momento de centramiento, de silencio, crear un momento de pausa en nuestras mentes, que no es siempre algo fácil, ¿no? En estas vidas tan ocupadas que vivimos, pues crear momentos y pausas de silencio creo que es algo como muy valioso, porque ayuda a oxigenar la mente, y la mente recupera funcionalidad, ¿no? Cuando está más calmada, más tranquila, ¿no? Entonces hacemos este momento de centramiento y de silencio, si os parece, ¿no? Antes de entrar en la temática. Muy bien, pues gracias. Pues este tema de hoy es un tema que en realidad estaba reflexionando esta tarde, el tema de esta dualidad en la que vivimos los seres humanos, ¿no? Vivimos en este mundo dual de felicidad, de sufrimiento, ¿no? De a veces de victoria, de derrota, de alegría, ¿no? De sufrimiento.
Y también esta especie de dualidad entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, si observáis, ha sido motivo de mucha literatura, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y muchas películas, ¿no? Basadas en esa idea. Siempre veo como que, ¿no? Esas dos fuerzas que coexisten en nuestras vidas, ¿no? Como las fuerzas del bien y del mal, ¿no? Y me venía al recuerdo una película que vi muchos años. Esta película está de la Guerra de las Galaxias, ¿no? La mayoría probablemente habréis visto, habréis recordado, y creo que desde una perspectiva también espiritual tiene un contenido muy, muy rico, ¿no? Y recordáis pues que, ¿no? En la película hablan de lo que llaman el lado oscuro, ¿no? Está por un lado el héroe, ¿no? Que tiene que luchar contra las fuerzas del mal, ¿no? Y esas fuerzas del mal pues es como el lado oscuro, ¿no? Y entonces para prepararse para esa lucha, para esa batalla, el héroe el Luke ¿no? El héroe de la saga, ¿no? De alguna manera es entrenado por unas personas sabias, ¿no? Y de alguna manera en ese entrenamiento le dicen que debe de ser consciente del lado oscuro, ¿no? Del lado oscuro, pero debe de procurar ser cuidadoso de no ser arrastrado por el lado oscuro, ¿no? De alguna manera el lado oscuro tiene como la propiedad, la fuerza de que si no eres cuidadoso y no estás alerta, te puede arrastrar, ¿no? Te puede llevar consigo. Entonces él decía, tú tienes que reconocer, ¿no? Tienes que reconocer el odio, la negatividad, la maldad, pero tienes que estar como desapegado de ello, ¿no? Ya que si tú de alguna manera empiezas a generar odio en ti hacia tu enemigo, de alguna manera te verás arrastrado hacia el lado oscuro, ¿no? Y había una frase, ¿no? Que le decía el sabio el Yoda, ¿no? El sabio de la película decía, el miedo es el camino al lado oscuro, ¿no? Dice, el miedo te lleva a la ira te lleva al odio, y el odio te lleva al sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar finalmente, ¿no? Dónde nos encontramos, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Si dentro de la luz o del lado oscuro, ¿no? Y bueno, así de entrada sería bastante fácil reconocerlo, ¿no? Siempre que vivimos en la luz sería cuando vivimos en la plenitud de nuestro ser, ¿no? Vivimos en la felicidad, en el amor, en la paz, ¿no? Y de alguna manera ir hacia el lado oscuro significa que la oscuridad entra de alguna manera en nosotros, ¿no? Que la negatividad, el odio, ¿no? El rencor, ¿no? Los celos, ¿no? Entran en nosotros y de alguna manera nos llevan al sufrimiento. Yo creo que del sufrimiento también a veces en la vida nos ayuda como a aprender, ¿no? Y quizás si no experimentáramos el sufrimiento o la pérdida de la paz o de la felicidad, quizás no sabríamos lo que es la paz, ¿no? No sabríamos lo que es el amor, no sabríamos lo que es la felicidad, porque a veces es una paradoja de la vida el que no valoramos algo tanto cuando lo tenemos, sino a veces lo valoramos más cuando quizás pasa esto. ¿Valoras más algo cuando lo tienes o valoras quizás cuando lo pierdes? ¿No? Porque ya se presupone, ¿no? Que uno tiene que vivir, a lo mejor, pues, que tiene que ser feliz, que tiene que vivir en el amor, en la paz, ¿no? Eso se presupone que debería ser como lo normal, ¿no? Pero en realidad muchas veces, pues quizás experimentamos lo opuesto. Y entonces, de alguna manera, al experimentar lo opuesto, quizás ello también nos ayuda a darle un significado mayor y un valor mayor al hecho de la paz, al hecho del amor. Entonces, de alguna manera, el hecho de recuperar esa experiencia te hace darle un valor adicional, ¿no? Entonces, este concepto de la sombra en el ser humano ha sido trabajado mucho a nivel de la psicología. Algunos psicólogos, como Jung,
que fue el que de alguna manera elaboró este concepto de la sombra, y dijo que la sombra en realidad es aquel aspecto de nuestra personalidad, aquellos aspectos de nuestra personalidad que se consideran negativos ante la sociedad, ¿no? Y que los guardamos, los reprimimos o los negamos en nuestro inconsciente, ¿no? De alguna manera. Ya que como desde que, por ejemplo, desde que nacemos y cuando somos un niño es una personalidad que se expresa como en total transparencia, ¿no? Como que la luz se expresa irradiando en 360 grados, ¿no? Pero a veces, pues, en nuestra niñez empezamos a recibir mensajes como no te portes así, no hagas esto, no tienes que ser así, no tienes que ser tan revoltoso. Y es como que la luz del ser humano, la luz de la persona se va de alguna manera eclipsando a veces, porque yo lo que quiero a veces es pues ser querido, ¿no? Por mis padres, por mis entorno, ¿no? Y entonces de alguna manera aquellos aspectos que los demás no aprueban de mi personalidad los mando como a ese saco del inconsciente, ¿no? Y eso va formando, de una manera, a lo largo de nuestras vidas, va haciendo disminuir nuestra energía y va formando como una especie de sombra, pero que es inconsciente. Claro, ahí está la dificultad de reconocerla, ¿no? Ya que es algo inconsciente, es algo que muchas veces para el propio individuo, como lo he mandado allí al subconsciente o al inconsciente, para el propio individuo, la propia persona no lo ve, no se da cuenta. Y no solo no lo ve y no se da cuenta, sino que nuevamente lo que se hace con la sombra, con aquellos aspectos que yo he reprimido de mi personalidad, aquellos aspectos que he negado, de alguna manera, una de las cosas que suele suceder, también se dice en psicología, es proyectarlo hacia otros. Por eso, si habéis observado muchas veces en esta idea de la lucha a veces histórica del bien y del mal, normalmente siempre a veces se ha creído que el mal lo encarna algún ser, algunas fuerzas del mal encarnan el mal, ¿no? A veces en el cristianismo se ha creado la figura del diablo, ¿no? Del demonio, ¿no? Como seres que encarnan esa, ¿no? O a veces incluso en las luchas que experimenta la humanidad, ¿no? Unos a veces se creen que son los buenos y otros creen que son los malos y los tienen que exterminar, ¿no? Y de alguna manera yo creo que simbólicamente esta lucha que se representa en tantas sagas de películas, ¿no? El Señor de los Anillos, la Guerra de las Galaxias, ¿no? Yo, para mí, en realidad, desde mi propia observación y mi propia reflexión, lo que representa es la lucha interna en la dualidad que tenemos todos nosotros, ¿no? Pero como nos cuesta admitir que tenemos un lado oscuro a los seres humanos, que tenemos un lado a lo mejor pues de agresividad, de violencia, ¿no? De aspectos negativos, de culpa, de deseo, ¿no? A veces pues de alguna manera una determinada moral nos ha educado que no es bueno expresar esto, ¿no? Que tienes que ser de una determinada manera para ser bueno, y aquí sí de alguna manera serás aceptado por los demás. Entonces negamos esa parte dijéramos de debilidades, esa parte oscura la negamos, pero queda ahí como guardada en ese saco del inconsciente, ¿no? Y entonces el problema que puede suceder en esto es que si yo reprimo eso y lo guardo ahí en el inconsciente durante mucho tiempo, puede ser que se desarrolle a ese nivel inconsciente como una especie de personalidad independiente y paralela, ¿eh? Y a veces uno pues ha creado una imagen, fabricamos una imagen de una persona socialmente aceptable, buena, ¿no? Que hace el bien por los demás, incluso que hace obras de caridad, ¿no? Que ayuda a los demás. Pero por otro lado, a veces hay esos aspectos reprimidos que forman una especie de doble personalidad en el individuo. Y eso lo vemos, ¿no? A veces casos de personas que nadie diría, ¿no? Que se llevan una especie de doble vida, ¿no? Que de cara a los demás, de cara socialmente a ser
en su sociedad, en su entorno, en su comunidad, eran personas respetadas, personas socialmente muy valoradas, ¿no? Y luego a lo mejor de cara al interior, ¿no? de su entorno familiar, eran personas pues que esa sombra se desataba y mostraban una personalidad agresiva, violenta, ¿no? Maltratadora, ¿no? De alguna manera vemos casos así, oímos casos de violencia doméstica, ¿no? Y oímos a veces decir también, ay, pues esa persona, pues sí era realmente un encanto, ¿no? Era una persona maravillosa, ¿no? ¿Cómo habrá podido hacer eso, ¿no? ¿Cómo habrá podido hacer ese crimen, ¿no? De matar a alguien, ¿no? Y es un poco a veces porque, como decíamos, en nosotros coexisten esas dos fuerzas, ¿no? No es que esa fuerza, de alguna manera, como decimos, ¿no? El hecho de no admitirlo y no de reconocerlo me puede llevar a proyectarlo hacia otros y pensar que en realidad otros son los responsables de lo que yo siento negativamente. Eso es el efecto de proyección, ¿no? Pensar que de alguna manera, pues si yo siento una emoción, una forma que puede uno reconocer su propia sombra interior y que de alguna manera esa sombra la estás proyectando en otros, es cuando yo genero un tipo de emociones muy intensas, por ejemplo, de desagrado hacia una determinada forma de ser de otra persona. Por ejemplo, ¿no? Una de las formas que también se puede formar una sombra en el individuo es, por ejemplo, o sea, todos nosotros tenemos, desde mi punto de vista, de mi propia experiencia, una parte masculina y una parte femenina, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo he vivido en un entorno en el que se fomenta la actitud de la masculinidad y de alguna manera la feminidad quizás se reprime, yo creo que creo que me ha pasado a mí y ha pasado también a muchos hombres, que de alguna manera reprimimos a lo mejor nuestro lado femenino. Y de alguna manera, si yo reprimo, que luego también puede pasar a la inversa, mujeres que reprimen su parte masculina, ¿no? Entonces, si yo rechazo esa parte masculina, esa parte femenina, porque mi entorno es un entorno muy masculino en el que hay que ser, ¿sabes? Hay que ser fuerte, los hombres no lloran, ¿no? Esos mensajes, ¿no? Que recibimos, ¿no? Hay que ser macho, ¿no? Fuerte. Entonces, de alguna manera estás mandando al saco del inconsciente los aspectos femeninos de la personalidad, ¿no? Y de alguna manera también eso nos provoca cierta desconexión con lo que es nuestro ser, con una parte de nuestro ser. Nos vemos como de alguna manera divididos, ¿no? Fragmentados. Y de alguna manera esa negación, por ejemplo, de esa parte femenina en mí, me puede llevar a que yo luego, de alguna manera, en mi relación, por ejemplo, quizás con las mujeres, experimente pues ciertos problemas también de rechazo, ¿no? Y lo mismo sucede por el lado de la mujer. En este caso, por ejemplo, pongamos, la mujer niega en sí misma por condicionamientos a veces del entorno, ¿no? Sociales, puede haber diferentes influencias que lleven a esa negación, ¿no? Y mando al saco, ese saco del inconsciente, esa parte masculina, ¿no? En el caso de la mujer, pues, ¿no? Y luego a lo mejor, al negar esa parte masculina, la mujer también entra en mucho conflicto con el personaje masculino, ¿no? Las personas, ¿no? Pues se vuelve muy crítica, muy agresiva hacia... De alguna manera, todo aquello que, si yo, por ejemplo, en mi relación con otros, ¿no? Desato como emociones muy fuertes, de rechazo, ¿no? De enfado, de ira, eso de alguna manera está expresando también esa sombra, ¿no? Una proyección, ¿no? Estoy proyectando en mí esa misma negación y esa misma represión, y de alguna manera lo proyecto hacia afuera, rechazando a otros que representen ese aspecto masculino o ese aspecto femenino, ¿no? Según en el caso de lo que yo haya reprimido o lo que yo haya negado, ¿no? ¿Me explico? ¿Hasta ahora? ¿Me va siguiendo bien? ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, a veces parte de nuestro trabajo interior, ¿no? Es de recuperación, por ejemplo, ¿no? Es de toma de conciencia de que en mí existen esas dos polaridades.
¿no? En mí existe la parte masculina y la parte femenina, ¿no? Si yo he estado disociado mucho tiempo de mi parte femenina, de alguna manera puede ser que esa parte femenina, cuando intente de nuevo acceder a ella, conectar a ella, se haya vuelto muy hostil, ¿no? Como que es que la he estado ignorando mucho tiempo, entonces se me ha vuelto hostil, ¿no? Y me cueste de alguna manera volver a abrazar esa parte femenina en mí. Entonces eso sería parte de un proceso también, cuando hablamos proceso de crecimiento personal y proceso de integración de nuestras sombras, ¿no? Es de alguna manera un proceso también de aceptación de esa dualidad en nosotros, ¿sí? De que en mí coexisten esas dos veces personalidades. Y de alguna manera es trabajar mucho la aceptación. Primero también mucha honestidad con uno mismo, ¿no? Luego también yo creo a veces que se requiere coraje, ¿no? Coraje a veces para ver cosas en ti que no te gustan. Porque siempre queremos dar una buena imagen a los demás, ¿verdad? Entonces queremos dar nuestra mejor versión, ¿no? Pero si hay cosas como que hemos puesto en ese saco, ¿no? de la sombra, en ese saco de lo inconsciente, de alguna manera eso, quieras que no, se manifestará, ¿no? Saldrá. Saldrá, y a veces saldrá de una forma, puede salir de una forma incluso, como decía, ¿no? Si yo he reprimido mucho algo en mí, puede que salga de una forma descontrolada, ¿no? Desmesurada, ¿no? Explosiva, ¿no? Esas personas a veces que nunca, ¿no? A veces han roto un plato, ¿no? Pero a lo mejor han estado reprimiendo muchas cosas, ¿no? Debido a la influencia a veces de la cultura, de la religión, de la familia, ¿no? Y llega un momento en que esa sombra, porque la sombra a veces necesita que se le haga caso, necesita ser reconocida. Oye, que estoy ahí, ¿no? Reconóceme, ¿no? Y de alguna manera busca salir, y busca expresarse, y busca conductos para ello, ¿no? Como decíamos, uno de los conductos es la proyección, ¿no? O sea, lo proyecto en otros y pienso que de alguna manera el mal a veces, ¿no? La negatividad está en otros. Y eso nos vuelve como un poco ciegos, ¿no? Porque entonces lo que creo es que el que tengo que cambiar es al otro, ¿no? El problema está en el otro, ¿no? Como decía, ¿no? Si una mujer niega su parte masculina, empieza a veces a ser hostil hacia las personalidades masculinas en general, ¿no? Los hombres son así siempre, ¿no? Los hombres tal, machistas, tal, igual, ¿no? Y a lo mejor la persona no es consciente de que en sí misma está negando también su propia masculinidad, como también las etiquetas que luego un hombre puede poner cuando niega su parte femenina, ¿no? Las mujeres y tal, las mujeres igual, y son muy emocionales y siempre están con, ¿sabes? Como esas etiquetas que ponemos, que en realidad son como una proyección de esa negación que hemos hecho de esa parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que reconocer ambas polaridades. Lo decía también en la película esta, ¿no? La película de la Guerra de las Galaxias. Dice, aprende a abrazar las dos partes que hay en ti. Abraza el miedo, abraza el deseo, abraza el dolor. ¿Pero qué quiere decir abraza el miedo? Abraza el dolor. Porque abrazar parece que decir identifícate con él, ¿no? Y abrazar en realidad, dice, abrazo tu lado oscuro, te permitirá acceder a tu luz, a tu sabiduría. Reconoce que eso está ahí, ¿no? Hazte como su amigo, no tengas una actitud de luchar con esa parte oscura. Entiende que forma parte de tu propia dualidad como ser humano, ¿no? Y al aceptar esa dualidad como ser humano te permitirá trascender a tu divinidad. Pero primero tengo que reconciliar esos opuestos en mí, esa polaridad en mí, ¿no? Dice, aceptarlo y reconocerlo no significa que te pases al lado oscuro. Si observáis en lo que quería la Guerra de las Galaxias, que el Bandar el malo, el que representaba el malo, las fuerzas de la oscuridad, en realidad era el padre, la figura del padre del héroe, ¿no? Como que el padre de alguna manera te quiere a veces enseñar, ¿no? Lo que es lo correcto, ¿no? Enseñar dónde están las cosas que debes saber, que debes descubrir, el que te fuerza un poco, ¿no? Entonces dice, como decía, no significa que te pases al lado oscuro, no significa que desees el miedo o el dolor. Significa que aceptas que en la vida existe esa polaridad. Existe el miedo,
existe la ira, existe la tristeza, existe la oscuridad. Partes necesarias en nosotros. Pero también existe la alegría, también existe la diversión, también existe el amor, también existe la luz. No hay una cosa sin su opuesto, como decía antes, ¿no? No puedes ser una persona valiente si no has reconocido a lo mejor el miedo. No puedes ser sincero si no existe la mentira. No puedes ser antipático si no conoces la simpatía. De alguna manera, un concepto que a veces en algunas enseñanzas espirituales hablan de que el ser humano, de alguna manera iluminado, el ser humano que ha trascendido esa dualidad y ha llegado a su integridad, ha llegado a su unidad, de alguna manera vive como un estado de ecuanimidad ante esos polos opuestos de la vida. ¿No? Sabes que la vida te traerá de todo. Sabes que la vida te traerá momentos de alegría. Debes también entender implícitamente que la alegría a veces se irá y experimentarás el pesar, experimentarás el sufrimiento. Entonces, las dos polaridades coexisten en nuestro interior y debemos de alguna manera de, como esa figura del yin y del yang, ¿no? Y aceptarlo en nosotros, lo cual no significa identificarnos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, de alguna manera, yo en un momento dado pueden en mí surgir sentimientos de miedo. ¿Qué decir abraza el miedo? ¿No? O sea, reconoce que el miedo está en ti, que forma parte de tu ser, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de abrazarlo a veces pues implica que ante esa observación imparcial y ecuánime de la emoción del miedo, el miedo se disuelve. Ya que muchas de esas energías negativas tienen su vida, tienen su fuerza en el olvido de nuestra luz. En realidad, si lo observáis en términos, ¿qué es la oscuridad en realidad? ¿Verdad? La ausencia de luz. En realidad, a veces también la ignorancia acerca de nuestro ser, de nosotros mismos, ¿no? Una especie de olvido, de desconexión interior, nos lleva a ese estado de oscuridad. Pero en realidad es porque nos hemos alejado de nuestra luz, nos hemos desconectado de nuestra luz, porque pasamos a estar en la oscuridad. O sea que no es lo natural, ¿no? Es un estado como de olvido o de inconsciencia, ¿no? Pero que tengo que saber reconocer, que tengo que saber ver, ¿no? Y tengo que saber aceptar, ¿no? Es parte también como del proceso de la vida, el estar en esa dualidad, pero que no es lo que siempre tiene que ser, sino que en un momento dado ese reconocimiento, esa integración me puede llegar a ayudar a trascenderla. Y es muy interesante también una cosa observar en la historia, porque existen mitos y leyendas, ¿no? En tradiciones religiosas, culturales, ¿no? Que hablan de que el ser humano vivía en un tiempo. Eso puede ser a veces algo, yo creo que esos mitos tienen un trasfondo de algo real, ¿no? Que ha sucedido en la conciencia del ser humano, ¿no? Que hubo un momento que el ser humano vivía en la luz, vivía en la verdad, vivía en la unidad, ¿no? O sea, es como en el cristianismo también se habla, ¿no? La existencia de un mítico, ¿no? Paraíso. Y otras culturas y tradiciones también hablan de ello, ¿no? Los egipcios lo llamaban el jardín de Osiris, los musulmanes le llamaban el jardín de Alá. De alguna manera, un momento de la conciencia humana, que el ser humano estaba en su conciencia como integrada, ¿no? En su luz completa, sin nada de sombra, ¿no? Sin nada de oscuridad, expresando lo más noble, ¿no? Lo más auténtico, lo más positivo de su persona. Pero también se habla en esos mitos y leyendas de una especie de caída, ¿no? Una caída de ese estado, la caída del paraíso, ¿no? Bueno, Adán y Eva, ¿no? Que transgreden una serie de principios, de leyes, ¿no? Muerden la manzana del árbol del bien y del mal, ¿no? Y caen a la condición humana, por decirlo de una manera, ¿no? Caen de nuevo, entran un poco en esa dualidad.
Y a partir de ahí, pues bueno, surgen ya ciertas fuerzas negativas en la conciencia, resultado de esa fragmentación de la conciencia, de esa división, de esa desconexión en la conciencia. Y eso provoca la aparición pues del ego, de la ira, de los celos, ¿no? Están Caín y Abel, ¿no? Luego ya se vuelven, como de su condición divina, se vuelven más humanos, ¿no? O nos volvemos más humanos. Y en realidad yo creo que también el sufrimiento es porque eso finalmente, ese proceso de dualidad y de entrada en la oscuridad, el hecho de por qué podríamos decir que no es algo que nos dé placer, sino que más bien nos acaba dando sufrimiento. Nos da placer durante un tiempo a lo mejor, pero luego nos acaba dando sufrimiento. Y de alguna manera ese proceso como de especie de caída en la conciencia, yo lo digo a veces también que lo podríamos observar en nuestras vidas cuando no realizamos el tipo de relación correcta con nuestro entorno, con los demás, porque también nuestra vida es un resultado de una interacción, ¿no? De cada uno de nosotros con el medio, ¿no? Con el entorno, con los demás. ¿Y qué es lo que buscamos en realidad los seres humanos? Felicidad, ¿no? Felicidad también, vivir la felicidad y evitar el sufrimiento. De alguna manera, a veces, como ese acto de ser felices, ¿no? Es tan importante para nosotros, puede ser que en su nombre hagamos cosas a veces erróneas, equivocadas para lograr esa felicidad, ¿no? Y entonces, en ese proceso de alguna manera de relación incorrecta con los demás, con el entorno, yo le llamo a veces eso el camino del esclavo, ¿no? O sea, el camino de, en lugar de ser el que gobierna sobre mí mismo, sobre mi vida, paso a relacionarme con el entorno en una relación de esclavitud y de dependencia. Y voy a explicar un poco los pasos que en una persona, en un ser humano, llevan a esa caída de conciencia, a esa pérdida del poder personal y a la experiencia del sufrimiento. Y todo ello es debido a un tipo de relación incorrecta con mi entorno, ¿no? Con los demás. Entonces, los 5 pasos que yo hablo del camino del esclavo, ¿no? Luego hablaré de los 5 pasos del ascenso para volver a ser el amo o el maestro, ¿no? O sea, el camino del esclavo, primero surge la atracción hacia algo, ¿no? O sea, la palabra a veces que surge es el deseo de algo, quiero algo, ¿no? Me gusta, lo quiero, ¿no? Lo necesito. O sea, siempre surge primero el deseo de tener algo, ¿no? Quizás de poseerlo y de hacerlo mío, ¿no? Si ese proceso de atracción se mantiene, ¿no? Yo intento conseguir aquel objeto, ¿no? De mi deseo. De alguna manera, una vez lo consigo, muchas veces surge lo que llamamos el apego, ¿no? El apego es un proceso de identificación, de posesividad, ¿no? Es como si al objeto de mi apego le pongo la etiqueta del mío. Eso es curioso, a veces en las relaciones nos pasa mucho eso, ¿no? Mejor una persona tiene una relación de pareja normal, ¿no? Vive muchos años juntos durante mucho tiempo y un día deciden aquello formalizar su relación, ¿no? Que se llama el matrimonio, ¿no? ¿Quién ha experimentado aquí muchas veces que al formalizar a veces esa relación así legalmente, ¿no? Como el hecho del matrimonio, ¿no? Dice, ahora estamos casados, ¿no? Como tú para mí y yo para ti, ¿no? O sea, como que tú eres mío, ¿no? Y yo soy tuyo, ¿no? ¿Quién ha experimentado muchas veces que eso ha estropeado la relación, ¿no? Sinceramente, ¿no? O sea, el hecho de formalizarlo como formalmente, ¿no? Muchas parejas les ha empezado a crear muchos problemas, ¿no? De posesividad, de apego, de dominio del otro, de juego de poder. ¿Es así o no? Yo lo pregunto porque, bueno, yo no me he casado, digo, a lo mejor, pero a lo mejor alguno de vosotros ha experimentado eso, ¿no? A lo mejor no, también es posible la otra opción, ¿no? Entonces, el apego, proceso de identificación de posesividad, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Por qué podríamos decir que el apego es algo dañino, ¿no? Para la persona, para el individuo? Porque nos lleva a vivir en el miedo.
A veces, de alguna manera, si yo me apego a algo o a alguien, que en realidad no soy yo, pero me he identificado con ello, ese proceso de identificación, de alguna manera, y nos identificamos a un montón de cosas, ¿eh? Por eso decía, ¿no? La relación incorrecta con nuestro entorno, con nuestro rol, ¿no? Con el personaje que adoptamos y que interpretamos, nos lleva muchas veces a la experiencia de vivir en el miedo. Si viviéramos en la plena luz, o sea, la forma que también puedo identificar si vivo en la conciencia de la luz de mi ser o en la conciencia de la sombra, es de alguna manera ver qué energía principalmente mueve mi vida. Si me muevo por una energía de amor desde mi ser, o me muevo desde una energía del miedo. Que muchas veces el miedo es, principalmente a veces, si lo observáramos, temor a perder algo. No existe mucho sobre el miedo al desconocido, ¿no? Sino que es el miedo a perder algo a lo que estoy aferrado, ¿no? Apegado, ¿no? Identificado. Entonces, cuando nos hemos apegado a algo, generamos un tipo de relación incorrecta con el objeto de nuestro apego. Y como vivimos en el miedo, en la posesividad y en la inseguridad, eso hace que salga a veces lo peor de nosotros. Porque a veces también, ¿qué hace que salga lo mejor o lo peor de un ser humano? Decía un compañero mío, un profesor de meditación, decía, mira, si tú quieres que un ser humano saque lo mejor de sí mismo, hazle sentir seguro, dale confianza, ¿no? Dale seguridad, crea un entorno de seguridad. Normalmente cuando nos sentimos seguros, es como que soltamos a veces nuestras armaduras y expresamos lo mejor de nuestra personalidad. Pero cuando nos sentimos con miedo, con inseguridad, sale el, como esto, ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sale el Mr. Hyde, ¿no? Sale a veces la parte oscura de la personalidad cuando nos sentimos inseguros, ¿no? Entonces el miedo, la idea de posesividad, de apego, nos hace vivir en la preocupación y en el temor a perder. O sea, lo que te apegas, en vez de disfrutar de ello, vives con el miedo a perderlo. Ya no disfrutas de esa relación. Ya sea un objeto, ya sea una persona, ya sea una posición, ¿no? Hay gente a veces que aspira, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Veamos, ¿no? Aspira a tener algo, ¿no? Y es curioso a veces como aspiramos a algo pensando que cuando consigamos eso seremos más felices, ¿no? Es como que nos ponen como la zanahoria, ¿no? El pescadillo, la zanahoria va a decir, ve por esto y cuando lo consigas serás más feliz. Y ahora pienso yo, mejor digo, tengo un coche muy viejo, mira, me dan facilidades, ¿por qué no voy por un coche nuevo, ¿no? Pienso que tenga un coche nuevo. A veces pensamos que ciertas cosas, conseguirlas nos dan más felicidad. A veces un coche nuevo, pues momentáneamente nos puede dar un sentimiento de más felicidad. A mí no, pero bueno, durante un tiempo puede ser que nos dé cierta... Pero es curioso, ¿no? Porque depende de tu actitud. Si te apegas a ese coche nuevo, si te identificas mucho con ahora mi coche, mi nuevo coche, y ahora imagínate que el día siguiente de habértelo comprado, te lo encuentras al día siguiente abollado. ¿Cuál sería la reacción? Te encuentras con una raya ahí. Aquello que pensabas que era el origen de tu felicidad, cuando algo lo ataca o lo daña, se convierte también en la fuente de tu sufrimiento, de tu infelicidad. ¿Sí o no? Aspiro a tener un mejor trabajo, pensando cuando tenga un trabajo, tener un mejor sueldo, seré más feliz, ¿no? De alguna manera trabajas duro a lo mejor para conseguir una posición relevante en tu empresa, en tu trabajo, pero cuando lo consigues te posicionas mentalmente de forma incorrecta y empiezas a tener miedo a que otros, ¿no?, compitan contigo y te quieran sacar de ese puesto. O sea, empiezas a vivir con miedo a perder lo que has conseguido. Y lo mismo en las relaciones puede pasar, ¿no? Tengo una relación, pues surge ese enamoramiento, ¿no? Formamos una pareja, pero en el momento a lo mejor que formalizamos de una manera como muy formal esa idea, intentamos atarnos el uno al otro, y ya surge el miedo a la posibilidad de que esa persona se vaya, me deje o la pierda, y qué pasará, ¿no?
ya no disfruto plenamente de la relación si pienso que en algún momento se me va a ir, ya me quedaré como una media naranja, ¿no? Solo, ¿no? Y voy a perder como mi soporte, ¿no? Mi seguridad. Hasta aquí, claro, el proceso se entiende, ¿no? Resistencia y miedo es la tercera etapa, y luego se puede convertir en algo compulsivo, ¿no? Se puede convertir en un comportamiento adictivo. Una y otra vez necesito, ¿no?, ese objeto de mi apego para sentirme bien, ¿no? Y si no lo siento, pues me siento vacío, ¿no? Pensamiento compulsivo y emociones como muy intensas. Y finalmente la quinta etapa, que será inevitable pasar, es la del sufrimiento, que es muchas veces cuando yo pierdo, ¿no?, cuando tengo que desprenderme del objeto de mi apego. A veces decimos, ¿no?, esa expresión de decir, me he desilusionado, he entrado en la desilusión, ¿no? Me he desilusionado porque he perdido X, ¿no? He perdido mi pareja, he perdido mi compañero, ¿no? En realidad la palabra desilusión, si observáis, tiene su miga, ¿no? Que en realidad, ¿qué te está diciendo la palabra desilusión? Estabas en una ilusión, ahora has vuelto a la realidad. Somos seres individuales, en realidad, ¿no? Nuestra vida es un viaje individual, ¿no? Esa es aquella frase que decía, ¿no?, venimos solos y nos vamos solos. Esas dos fases de la vida de todo ser humano las hacemos solos. Y luego aquí estamos teniendo una asociación temporal, ¿no? Como por ejemplo ahora aquí, todos los que estamos aquí, ¿eh?, estamos aquí en una conciencia determinada que nos hace estar libres de preocupaciones. ¿O tenéis alguna preocupación mientras estáis aquí? ¿Hay alguien que tenga alguna preocupación? A lo mejor tenéis una preocupación. La hemos dejado fuera. Lo habéis dejado fuera, ¿no? Pero si tenéis alguna preocupación es porque empezáis a recordar alguno de vuestros apegos, ¿no? Entonces viene la preocupación. Pero si estáis presentes totalmente, no hay preocupaciones. ¿Por qué? Porque aquí tenéis la conciencia de que sois un invitado. Invitados aquí, en esta sala, y no pensáis en apegaros a nada, ¿verdad?, de lo que hay aquí. Si os gusta mucho la silla, empieza a gustar mucho la silla y me la quiero llegar y la quiero hacer mía, entonces ya tendré un problema. Puedo empezar a generar un problema, ¿no? Pero en realidad, todo lo que se nos ofrece en la vida, por ejemplo, todo en esta sala se nos ofrece para que lo disfrutemos mientras estamos aquí. Yo uso este micro, ¿no?, uso la libreta, uso la mesa, pero, oye, pero hago un uso para un propósito. Luego, cuando ha terminado el propósito, me desapego de ello. ¿Sí o no? Si me empezara a gustar mucho algo y ya lo quiero hacer mío, ahí ya surge el problema, ¿no? Entonces, la conciencia que se trabaja desde la espiritualidad es la conciencia de ser un depositario de todo. Es como que la vida te lo está dando todo como un regalo, úsalo. La condición es que si quieres disfrutar de todo lo que te ofrece la vida, la condición, como la letra pequeña del contrato, es que no te apegues a ello. Y entonces lo podrás disfrutar, ¿no? Ya que de alguna manera toda la vida se nos ofrece para que disfrutemos de ello, ¿no? Pero en el momento en que me apego, que yo he explicado también que quería decir identificación, en el momento que me identifico, en el que me forma que mi ser se pierde en ese objeto o en esa persona, entonces de alguna manera me desconecto de mí mismo, ¿no? Entonces, ese es el proceso por el cual todos pasamos, ¿eh? No hay nadie que no escape a este proceso, ¿no? Y entonces es ser consciente de que ello me va llevando a un proceso como de pérdida de poder, ¿no?, y de esclavitud, ¿no?, y de dependencia. Ahora la idea es, yo puedo elegir permanecer en esa actitud, lo cual de alguna manera a veces pues me hará a veces sufrir con cierta frecuencia, ¿no?, si yo me mantengo en ese proceso, ¿no?, de crear muchos apegos, de ir creando más apegos, ¿no?, y de alguna manera pues saber que todo lo que viene en mi vida se va a ir en algún momento. Pues cuando venga disfrutaré de ello, cuando se vaya seré infeliz. Y a veces decimos que eso pues es la vida, ¿no? Pero yo creo que se puede vivir de otra manera, ¿eh? Se puede vivir de otra manera entendiendo que la vida es como este viaje, ¿no? Este viaje en el que si tú eres consciente de tu luz, eres consciente de que eres ese ser espiritual en esa vida humana,
de alguna manera es como cuando tú estás en un viaje. ¿Has visto aquí te vienen tantos turistas, ¿no? ¿Has observado el turista? Es un fenómeno muy interesante el turista, ¿no? ¿Has observado el turista, no? Como conciencia viven los turistas cuando vienen aquí a Málaga, ¿no? ¿Por qué disfruta más a veces el que viene de fuera que el propio malagueño de su tierra? ¿Por qué creéis, no? Porque el turista está desapegado, sabe que tiene poco tiempo, vive el presente, disfruta cada momento, luego sabe que volverá a su casa y allí le volverán los problemas, pero mientras está de viaje, entonces está libre de preocupaciones, ¿no? Bueno, puede empezar a echar de menos su casa, ¿no? Su cama, su comida, entonces ya es que está apegado y recuerda sus apegos. Pero la conciencia de estar en un viaje en la vida, ¿no? Todos somos viajeros en la vida. Hay una analogía muy bonita que se usa en el budismo, ¿no? Se imagina que tu vida es como un viaje en tren, ¿no? Estás en un viaje. ¿Cuál es la conciencia que tú debes tener en un viaje, ¿no? El budismo se habla mucho también de eso, ¿no? Disfruta de cada momento el presente. Disfruta del presente. ¿Quiénes son los que disfrutan más? Si observáis, ¿habéis observado quiénes son los seres que están más en el presente normalmente? Los niños. Los niños están viviendo en el presente. Luego van generando también sus apegos y se van alejando de esa experiencia del presente, ¿no? En realidad el niño disfruta, ¿no? De su interacción a cada momento, ¿no? Está en el presente, ¿no? Porque aún no hemos generado ese ego, ¿no? No hemos generado esa personalidad egoica, ¿no? Que es la que se apega. Bueno, el camino del maestro sería la escalera a la inversa. Empezaría el primer paso con la desidentificación, ¿no? Entender de alguna manera el personaje que yo he creado, actuar e interpretar mi personaje, pero sin identificarme con ello, ¿no? O sea, de alguna manera, ahora yo, por ejemplo, podría entender que estoy actuando mi papel, ¿no? Mi personaje aquí, en esta conferencia, ¿no? Ahora, si yo me identificara mucho con el personaje de Ramón, conferenciante, como ha dicho Manuel, 26 años de experiencia, eso ya me empieza a generar preocupación, ¿no? Cuando ya te ponen muchos títulos, ¿no? Yo digo, ahora estoy obligado aquí a esta imagen, a este personaje, ¿no? Si me identifico mucho con el personaje ya no disfruto tanto, ¿no? Entonces tengo que soltar también esa historia, ¿no? Ese personaje. Y así me permite estar más en el presente y disfrutar de esa interacción con vosotros, ¿no? Pero usar ¿no? Como tú usas un traje, tú lo usas, pero tú sabes que no eres el traje. Te pones cada día un traje para salir a representar tu papel, a tu trabajo, tal. Luego llegas a casa y te lo quitas, ¿no? Pues nosotros cada día nos ponemos diversos trajes en nuestra identidad de personajes, ¿no? Un personaje pues en la familia, un personaje en el trabajo, pero siempre ser consciente de que al final del día vuelvo a estar a solas conmigo mismo. ¿Quién soy yo entonces? ¿No? Estoy conectado con esa luz interior, con ese ser, ¿no? Sé soltar mis personajes y volver a mi centro, volver a mi luz. Eso requiere una práctica también, ¿no? Evidentemente un entrenamiento. Segundo paso, el desapego. Como he dicho antes, desapego no es ignorar, no es rechazar, sino que en realidad desapego también significa, como decía, no identificación. Yo a veces un ejemplo que pongo para entender lo que es la combinación de amor y desapego, que sería la combinación ideal de la persona que está en la luz. La combinación ideal de amor y desapego a veces la expreso yo en la figura, por ejemplo, del que cuida algo, pero sabe también de alguna manera en qué momento tiene que intervenir y en qué momento tiene que soltar. Por ejemplo, un jardinero, ¿no? ¿Un jardinero qué hace? Si observáis el proceso del jardinero, observáis que es un proceso de amor y de desapego. El jardinero tiene amor por las plantas, por las flores, ¿no? Prepara la tierra, ¿no? Prepara, lo abona bien, escoge las semillas adecuadas y en el momento adecuado, en la temporada adecuada, siembra las semillas, ¿no? Y luego ¿qué hace? Pues la riega, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer finalmente? Hay una parte del proceso que ya no depende de él y suelta y deja que la naturaleza haga su proceso, pero está como observador.
En algún momento dado se dan unas malas hierbas, la planta necesita agua, ¿no? Interviene de nuevo, ¿no? Cuida pero suelta y se desapega. Yo a veces pienso que en las relaciones humanas es algo parecido. Somos como jardineros, pues, de las personas a las que cuidamos, ¿no? Pues damos el mejor terreno, por ejemplo, ¿no? Pues los que sois vosotros padres o madres, ¿no? Preparáis el mejor terreno para vuestros hijos, ¿no? Para que puedan crecer como personas, les procuráis la mejor educación, ¿no? Y hay un proceso en el que un padre y una madre se tienen que involucrar, ¿no? En preparar ese terreno fértil para que esa personalidad pueda crecer y pueda dar lo mejor de sí mismo. Pero luego llega un momento que siempre es difícil de reconocer, precisamente por nuestros apegos, es difícil de reconocerlo, cuando soltar y dejar que el ser ande por sí mismo. ¿Eh? Porque a veces podemos ser como excesivamente protectores de otros y no dejarles crecer. Es como que el jardinero que empieza a echarle abono y abono a la planta, y más agua, ¿no? Y la acaba ahogando, ¿no? Agua en la justa medida le va bien a la planta. Exceso de agua también la mata. O sea, de la manera, ¿sabes? Tienes que regular, ¿no? Y ahí tienes que estar desapegado. Pero el desapego implica que la persona sepa que estás ahí para acompañarle, ¿no? Si un momento dado lo necesita. Pero que tiene que aprender a andar por sí mismo, ¿no? El camino de la vida, pues si no, no será fuerte. A veces, yo me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, mis padres, ¿no? Yo fui el sexto, ¿no? de 6 hermanos y era una persona, yo bastante mimado, que dirían, ¿no? Pero yo me recuerdo, ¿no? De mi padre, ¿no? También a los 15 años decía, oye, ¿tú te quieres ganar la vida? Y éramos gente de campo, ¿no? Y decía, en vez de darme el dinero así como regalado, decía, no, aprende a sudarlo, ¿no? Y bueno, los que sois aquí habéis trabajado en el campo, ¿no? Sabéis lo duro que es el trabajo del campo, ¿no? Y decía, no, vea... Y me mandaba todos los veranos, ¿no? Ahí a trabajar, ¿no? Y eso me pagaba, ¿no? Pero decía, pero el esfuerzo de conseguir algo, ¿no? Haz esfuerzo si quieres conseguir algo, ¿no? Porque si a veces te da todo muy fácil en la vida, a veces no valoras lo que decíamos antes. Todo lo que se te da muy fácil, a veces no lo valoras. Y te lo tienes que ganar tú, ya lo valoras más, ¿no? Y si lo tienes que trabajar duro para conseguirlo, aún lo valoras más, ¿no? Una vez lo consigues, ¿no? Entonces debemos conseguir ese equilibrio, que siempre es algo como algo delicado, ¿no? Saber cuándo soltar, y cuándo acompañar, y cuándo intervenir, y cuándo separarse, ¿no? Pero eso forma parte del proceso también de desarrollo de la conciencia de uno mismo, ¿no? En la medida que yo haga ese trabajo interior, ¿no? Y esté en mi luz y más tendré la sabiduría natural para discernir cuándo debo de intervenir o cuándo debo separarme. Y la tercera etapa sería el discernimiento, discernir cuándo actuar, cuándo retirarme, la verdad de lo falso. Y luego determinación en mantenerme enfocado en el camino. Es fácil porque si no es fácil a veces también distraerse, ¿no? Yo quería acabar esta charla con una pequeña historia que siempre me ha gustado mucho como ejemplificación de esta idea del vivir en el mundo y a la vez estar desapegado, en una historia tradicional hindú. Y luego una pequeña práctica de meditación también para terminar. Y esta historia cuenta de un rey que se hizo famoso en la antigüedad en la India, porque dicen que era un rey que vivía rodeado de muchos palacios, de muchas riquezas, ¿no? De muchos lujos, y había cogido la fama entre sabios y eremitas de la India, que era un rey que vivía completamente desapegado de sus posesiones, ¿no? Y entonces sabéis que en India a veces la gente que quiere alcanzar la iluminación pues hacen un camino de renuncia de lo material, ¿no? Renuncian a lo material, se apartan del mundo, van a vivir como ascetas, como ermitaños, para de alguna manera alcanzar la iluminación. Es el desapego, ¿no? El desapego, pero un poco un desapego forzado, ¿no? Y este no, este dice, él había conseguido seguir viviendo en su palacio, con su familia, sus hijos, entonces se hizo famoso entre la comunidad de eremitas, de sabios, de sadhus de India. Entonces uno de ellos quiso saber cómo lo había conseguido.
y le fue a visitar a su palacio. Y entonces el rey le recibió y le preguntó, dice, mira, dice, te has hecho famoso porque has conseguido vivir rodeado en tus riquezas, en tu palacio, sigues relacionándote con tu familia, con tus súbditos, y estás desapegado y siempre dicen que estás con un estado de bienestar y de felicidad. ¿Y cómo lo has conseguido? Dice, bueno, mira, para explicártelo, yo será mejor que hagas primero una pequeña prueba, ¿no? Tienes que hacer una pequeña prueba. Y es que yo te voy a dar una luz, ¿no? Le dio un candelabro con una luz. Y dice, mira, te doy esta luz y lo que te agradecería es que ahora con esta luz fueras visitando todo mi palacio, todas mis dependencias, pero tienes que estar muy alerta, que la luz no se apague. Ya que si se apague, tu vida podría correr peligro, ¿no? Y entonces pues el eremita el ermitaño, pues fue paseando por todas las dependencias del palacio, ¿no? Muy pendiente de todo el rato de la luz, ¿no? Hasta que, bueno, al cabo de unas horas, después de andar casi por todas las dependencias del palacio, volvió a reencontrarse con el rey. Y el rey le dijo, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido mi palacio? ¿Te ha gustado? Mira, oye, mira, ahora que lo dices, ahora que lo preguntas, no me he podido fijar muy bien. La verdad no sé muy bien cómo es tu palacio, porque claro, está tan pendiente de la luz que en realidad no te sabía decir, ¿no? Entonces le dijo el rey, pues así, mira, así es como yo procuro vivir en este mundo, ¿no? Siendo consciente de mi luz interior, procurando ser constantemente alimentar esa luz interior, ser consciente de que soy ese ser espiritual, esa alma, en este papel temporal, en este rol temporal, pero entender que yo soy esa luz eterna, soy esa alma, y entonces eso me permite no apegarme, no identificarme con nada que no sea mi propio ser, ¿no? Entonces yo creo que también en nuestro esfuerzo no tiene que ser luchar con la oscuridad, porque eso es otra posibilidad, luchar con nuestros apegos, luchar contra nuestros deseos, luchar contra nuestras dependencias. Esa es una opción, pero que cansa, que agota. Sino lo que debemos de crear es momentos de luz, momentos de claridad, ¿no? Momentos de sabiduría. Debemos de aprender a luchar con la oscuridad, como decía, integrándola en nosotros para trascenderla finalmente y llegar a vivir en esa luz interior, ¿no? Que sería vivir en la paz, en la felicidad constante y permanente, ¿no? Aunque pueda parecer algo utópico, ¿no? Pero de alguna manera el camino a veces de la sabiduría, el camino de la meditación es un camino a intentar lograr eso, y al menos si no podemos lograrlo ahora de forma permanente, es poderlo saborear en momentos determinados, poderlo experimentar aunque sea pequeños momentos, ese estado de plena luz, ¿no? De plenitud, de claridad. Y la meditación es una de las cosas, una de las prácticas que realmente nos puede ayudar, ¿no? Porque la meditación también es un proceso en el que cuando practicamos la meditación, por unos momentos, como que desconectamos esa identidad temporal de nuestro personaje y podemos, por unos momentos, experimentar esa luz interior. Y eso nos da esa esperanza, ¿eh? Si lo experimento, aunque sea solo unos momentos, 1 minuto, 2 minutos, pero luego persevero en ello, pues la experiencia irá incrementando. No podemos esperar iluminarnos en unos momentos, pero el crear momentos, ¿no? el ir creando como esas gotas, ¿no? De experiencia, luego va creando finalmente un océano de experiencias, ¿de acuerdo? Pues vamos a terminar, si os parece, con una pequeña práctica meditativa para terminar, y luego si queda un momentito para alguna pregunta si queréis hacer, ¿no? Entonces vamos a poner una pequeña música de ambiente y nos ponemos ahora en esta postura cómoda, con la espalda recta. Y vamos a hacer este proceso ahora de interiorización. Y vamos adoptando esta actitud de estar aquí totalmente presentes en el aquí y el ahora. Como todo en la vida, ¿no? Pues el volver a acceder a esta luz de nuestro ser, a nuestro ser auténtico, verdadero, requiere práctica, ¿no? Ya que vivimos en un mundo que nos tira una y otra vez, ¿no? Pues hacia fuera de nosotros, ¿no?
y hacia esos apegos, ¿no? Hacia esas sombras, ¿no? Entonces requiere como también una práctica regular, ¿no? Constante y diaria, y eso nos va ayudando a ir saboreando esa experiencia, porque finalmente también no se trata de algo que me tenga que creer o no, que tengo que intentarlo vivenciar, ¿no? Experimentar. Primero comprender las ideas, ¿no? Pero luego las tengo que integrar a nivel de la experiencia, del sentimiento, ¿no? Del corazón. Si no, todo se quedan un poco ideas filosóficas interesantes, bonitas, pero la práctica me lleva a la integración, ¿no? Reflexionar en ello, practicar, experimentar. No es solo un camino de teorías, ¿no? Debe ser un camino de vivencia, ¿no? Vivencia interior, ¿no? Aprender a cultivar ese jardín interior, cultivar nuestra vida interior a diario, ¿no? Sembrar las semillas correctas del conocimiento y luego experimentar. Muy bien, no sé si quedaban unos minutos, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Lo de aceptar la sombra. Perdón. Decía en la conferencia Sí. que una cosa era forzar el camino de la sombra, y creo que ahora dudo yo si la sombra hay que aceptarlas. Sí. Y cómo pueden llegar a no violentarte para que la luz llegue más cerca, más deprisa. Bueno, yo creo que había que aceptarla, o sea, reconociendo a veces pues, que hay ciertas cosas que forman parte de mi propia personalidad, pero procurando no identificarme con eso. Lo que decía, ¿no? Identificar mi lado oscuro no quiere decir que me vaya con él, ¿no? Sino entender que eso está ahí, ¿eh? Entender que por el momento dado yo tengo miedos, ¿vale? Pero los acepto, ¿no? Los abrazo e intento dar un paso a veces para vivir más en la valentía, en el coraje, ¿sabes? A veces requiere también el trascender ciertas sombras, requiere que yo dé pasos hacia la luz. ¿Qué es dar pasos hacia la luz, no? Pues dar pasos hacia el amor más incondicional, por ejemplo, ¿no? Si me doy cuenta de que vivo más en el apego, en el control, un amor más egoísta, es aprender a transformar, ¿no? En el fondo tiene que haber una transformación, una transmutación de la energía del apego en una energía de amor más incondicional. Entonces yo creo que es más bien a veces transmutar esas energías también, ¿no? Si me doy cuenta que es una persona a lo mejor pues que tiene mucha avaricia y acumula muchas cosas, ¿no? Pues ¿cómo neutralizo yo eso, no? Oye, pues me doy cuenta primero tengo que darme cuenta, ¿no? Pero el siguiente paso es cultivar pues la virtud que forma parte de mi luz, ¿no? Que sería pues por ejemplo la virtud de la generosidad, del compartir, del dar, ¿sabes? Pero en el fondo es elevar mi conciencia a otro nivel, ¿no? Entenderme mejor a mí mismo y encender esa luz interior. Entonces esa transmutación de energías se dará como de una forma natural. ¿Me explico? ¿Eh? El fondo es transmutar, ¿no? Si me doy cuenta de que el apego, a veces decimos el amor hace sufrir. En realidad el amor no hace sufrir, el apego sí. Pero que asociamos e identificamos las dos cosas, pero no es lo mismo. Son energías parecidas, pero no iguales, aunque tienen la misma sustancia, a lo mejor. Pues primero necesito ese entendimiento, ¿no? Entender desde qué conciencia estoy operando, desde qué energía estoy operando, y luego transmutar. Transmutar, porque en el fondo, detrás de la energía del apego, hay una energía de amor, mal canalizada, mal dirigida. Tengo que aprender a expresarla de una forma más auténtica, ¿no? Más limpia, ¿no? Pero no tengo que reprimirla tampoco, ¿no? Tendría más bien transmutar.
Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, ha hablado de sabiduría, de tomar decisiones. Hay una voz aquí que... Sí, parece que sí. Perdón, sí. Diga. Ha estado hablando de sabiduría, tomar decisiones, etcétera, etcétera. Bien, estoy de acuerdo con usted en muchos conceptos que pone. Sí. Pero no tenemos que olvidar un factor muy importante. Vivimos en una sociedad, en un sistema, el cual nos condiciona totalmente. Al condicionarnos totalmente, no somos realmente dueños de nuestros actos o de nuestras decisiones. Simplemente nos vemos empujados muchas veces a esas decisiones, que no son las correctas, o sí son las correctas, no lo sabemos, pero somos empujados. Ya. Entonces, ahí no vale la sabiduría, pienso que no vale la sabiduría, en el momento que nos vemos empujados y por mucha sabiduría que tengamos, no nos sirve de nada. Sí. Bueno, siempre hay un factor de que la persona puede elegir, pero tiene que haber conciencia. Yo siempre digo que donde hay conciencia hay una elección. Pero bueno, evidentemente si estoy dormido también, porque puedo, evidentemente debido a esos condicionantes de los que habla, que son ciertos, que existen, pero si yo me dejo atrapar también por ellos y entro en una especie de sueño, una especie de inconsciencia, eso tampoco lo puedo atribuir a los condicionantes. Es decir, también yo tengo una parte de responsabilidad en ser consciente, ¿no?, de esas influencias. Es que la única manera... y buscar, ¿no? Porque dice, el que busca finalmente busca caminos más verdaderos y más auténticos, los acaba encontrando, ¿eh? La única manera sería renunciar a todo. Renunciar, no creo que tengas que renunciar. Yo lo he expuesto también en la conferencia, más creo que es entender, crear la relación correcta con este mundo y con los objetos y con la materia. La materia, en el fondo, la que estamos ahora utilizando, la materia a veces, desde un punto de vista espiritual, a veces se ha considerado lo material algo malo, pero en realidad la materia es neutra. O sea, depende de cómo lo usas y en qué conciencia lo usas. Es malo el dinero. Entonces se dice, pero hay gente desde una conciencia espiritual que piensa, el dinero degrada, corrompe. Bueno, esos son tus creencias acerca del dinero, pero ¿qué es en el fondo el dinero, no? Es una energía. Es una energía que tú puedes utilizar para crear hospitales, puedes utilizarla para hacer mucho bien. Quiero decir que, en el fondo, todo es una cuestión de la conciencia de las personas, el uso que hacemos de los recursos de los que disponemos. Y cada uno tiene unos recursos que, según su conciencia, puede usar para hacer el bien o puede usarlos también para hacer el mal. Eso también es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué decido yo finalmente? De lo que yo pueda influir, porque hay muchas cosas que no puedo yo influir. Ahí no me voy a romper la cabeza en estar pensando qué deberían hacer los gobernantes o los políticos, ¿no? Porque ese es un terreno que te pierdes, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer yo en mi vida cotidiana para mejorar mi entorno, para ser mejor persona, para que los que conviven conmigo estén más contentos y más felices? ¿Sabes? Al final tenemos que centrarnos en nuestra área en la que podemos generar un poco de impacto, de influencia. Porque yo empiezo a preocuparme por muchos problemas que hay en el mundo y me desespero, me frustro. Y claro, y eso ejerce también, es verdad, una influencia negativa en nosotros, ¿no? Solo ves las noticias hoy en día y te deprimes, ¿no? Eso te entra depresión, ¿no? Finalmente déjame centrar en lo que yo puedo hacer para mejorarme a mí, ser mejor persona. Y eso es todo algo que es una decisión que cada día puedes tomar. ¿Qué puedo hacer yo para ser un poco mejor hoy? ¿Qué puedo hacer para hacer la vida de los que conviven conmigo un poco mejor? Y eso es una decisión consciente, ¿no? Es tu... Y puedo tener condicionantes, pero hay mucha gente que tiene muchos condicionantes y siguen de alguna manera enfocados en intentar crear una vida mejor para sí mismos y para los que les rodean, ¿no? ¿Y quién no puede hacer eso si vives con más conciencia? Todos lo podemos hacer, ¿no? Pues es una cuestión de estar despiertos, una condición y proactivos. Proactivos es generar nosotros las condiciones para que la gente esté mejor y las cosas vayan mejor. No esperar que otros lo hagan, ¿no? Eso es la actitud pasiva, ¿no? La actitud proactiva es déjame mejorar lo que yo pueda mejorar.
Déjame de sembrar esas semillas cada día en mis acciones, mi comportamiento, ¿no? Eso todos lo podemos hacer, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Crear conciencia, ¿no? Despertar conciencias, eso también forma parte de estas actividades que hacemos aquí, ¿no? O sea, tendríamos que salir de estas actividades un poquito más con esperanza que podemos cambiar nosotros y a través de nuestro cambio podemos... Este es un eslogan, ¿no?, que tenemos en Brahma Kumaris, ¿no? Cuando tú cambias, el mundo está cambiando. A partir de nuestro propio cambio individual generaremos un cambio colectivo, ¿no? Yo creo que esa es la vía, yo creo, si queremos mejorar el mundo, empezar por mejorar nosotros, que es lo único que en realidad puedo mejorar, ¿eh? Sí, con un poco de disciplina, eso sí, ¿eh? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. No me ha quedado muy claro el concepto de amor que usted tiene. Yo sé que en la cultura de la Grecia clásica tenían infinidad de palabras, bueno, infinidad no, unas pocas menos, sí, para referirse al amor. Sí. Pero el amor que usted nos está diciendo, ¿cuál es? Bueno, ¿el de la indiferencia? Lo he expresado, creo, también ¿el de la aceptación? Yo lo he expresado, creo que no sé si el ejemplo lo ha ilustrado suficientemente, ¿no? El ejemplo que he utilizado de cuidar, pero a la vez soltar, ¿no? Acompañar, pero a la vez dejar libertad, dejar espacio, sí, para que el otro crezca. Sí, pero es que precisamente eso no sé cómo situarlo, si como aceptación o como indiferencia, porque la aceptación es una cosa, la indiferencia es otra, y el amor que usted está definiendo, que supongo que es lo contrario al odio, no me queda bien claro. Yo creo que la expresión de amor en un plano, dijéramos, llamémosle más espiritual, es desear lo mejor para el otro sin coartar su individualidad y su libertad. O sea, dejándole ser, que el otro pueda ser quien es. O sea, que se pueda expresar su potencial sin que yo limite y corte eso. Y prepararle, ¿no?, el terreno, ¿no?, más fértil para que pueda ser quien es. No quien creo que debería de ser, ¿no? Pues bueno, quizás sería la aceptación, evidentemente una parte de aceptación, de tolerancia, muchos ingredientes, ¿no?, habrían, ¿no?, de respeto, ¿no?, de libertad, de soltar, de dejar ir. No podríamos hablar solo de quizás de una cualidad solo en exclusiva, ¿no?, sino sería un compendio, ¿no?, un compendio un ramillete, ¿no?, de cualidades que se expresaría, ¿no?, la generosidad, ¿no?, muchas, ¿no?, la entrega, ¿cuál más? El desapego, el desapego, ¿eh? Una combinación, ¿eh? La aceptación también, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, ha sido un placer, gracias por vuestra presencia y por acompañar y por participar, ¿no?